Yo creo que sería conveniente, y es una idea que la conversó Panchito. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está Panchito? Ah, lo conversó hoy por la mañana con Panchito, hoy o ayer, no me recuerdo, que era ver si existía la posibilidad de que hiciéramos un documental sobre el humano. Yo creo que sería muy conveniente. Los libros son importantes y nosotros todos los años sacamos como Instituto de la Memoria Histórica 2 y 3 libros. Pero leer un libro lleva tiempo, dedicación y, si se quiere, pues cierta paz, cierta tranquilidad. Sin embargo, un documental uno lo ve con la familia, lo ve con un grupo de personas, o lo puede ver solo, por supuesto. Y vamos a explorar, Panchito, Francisco, esa posibilidad, a ver si podemos hacer un documental sobre el UMAT, porque es un proceso que Enrique Ross fue uno de los que lo inició con este libro tan importante, que debe ser un punto de referencia en las próximas investigaciones sobre la situación cubana. Vamos a escuchar ahora al propio Francisco. Francisco es de Jovellano, parece como que Francisco García, me refiero. Es de Jovellanos. ¿Es la lista que tú me diste, Silvio? No, la que te di tiene a Cabrera. Ah, bueno. Como quiera. No importa. No importa. Ven, Francisco. Francisco es de Jovellano. Parece que como que al gobierno le encantaba fajarse con la gente de Matanza, ¿no? Sí, Matanza sí, fue bastante. Gracias. Primeramente quiero darle las gracias al Instituto de la Memoria Histórica Cubana por esta conferencia de prensa, que sinceramente el UMAP, la asociación UMAP y todos los que hayan estado en esos campos deben de estar agradecidos que ellos se interesen en lo que sucedió en esos campos de concentraciones, que, como siempre he dicho, fue un laboratorio del terror. A lo mejor yo no vi en donde estaba, porque el problema del UMAP fue que cada campamento fue un laboratorio pequeño de terror. A lo mejor tuve la suerte de no ver cosas que otros vieron, pero ahí se cometió cualquier tipo de delito y de abuso de los derechos humanos. Lo que usted no imagine, lo que usted puede estar seguro que ahí se cometió. A mí me da risa, a veces nos dicen, no hay que agrandar la cosa, no es necesario, ese gobierno ha cometido bastantes crímenes y no hace falta agrandar más de lo que fue y yo le digo, no, al contrario. Yo en ocasiones que he sido invitado a la radio, he tratado eso mismo, decir más o menos lo que yo vi, y siempre hay oyentes que me llaman y me dicen, no, pero te faltó esto, y son crímenes. En el UMAP ya te digo, en el UMAP todo lo que se diga del UMAP se puede creer, y se puede creer por esta razón. Los mandos que estaban en el UMAP, que es a lo que voy a hablar, a referirme, eran personas alcohólicos, personas a veces hasta su mente no estaban bien. Ellos decían que habían tenido problemas en la sierra con la guerra, que yo no sé qué guerra, pero bueno, ellos decían eso. Y es por eso que yo he traído esto sobre los mandos del UMAP, que para mí fueron la base para que hubiera tanto crimen y tantas violaciones de los derechos humanos. El día 16 de junio de 1966, a las 10 de la mañana, recibí un telegrama que me presentaran en el cuartel de la Guardia Nacional. Como es natural, llegué puntual y me llevaron a las caballerizas o los establos que guardaban los caballos que los militares usaban para los recorridos por los campos. Cuando llegué allí, habían ya otros hermanos que estaban allí, nos tenían sobre el estercol de los caballos y no nos dejaban pararnos, teníamos que estar acostados o sentados. Como a las 9 o las 10 de la noche nos sacaron para la carretera interprovincial, o sea, el cuartel en mi pueblo jovellano queda pegado a la carretera central, está la entrada del pueblo viniendo del Hues hasta Liz. Y entonces nos sacaron allí hasta que empezaron a llegar en caravana los ómnibus que venían ómnibus, rastra, bueno, ahí usaron todos los medios de transporte como trenes, que dijo mi hermano Villar, y de ahí
fuimos llevados al estadio de Ciego de Ávila, en la provincia de Camagüey. Ahí comenzaríamos nosotros a vivir uno de los proyectos más criminales y de terror a los que los comunistas cubanos, los hermanos Castro, Rusia o todos juntos llamaron unidades militares de ayuda a la producción. Y donde yo no vi nunca un gesto que fuera humano. En ningún momento yo vi un gesto ahí humano. Podemos relatar cientos de miles de cosas que apoyarían nuestro testimonio, pero el tiempo lo apremia y tenemos que ser más cortos y precisos con lo que vivimos en esos campos de trabajo forzados. Una de las tantas cosas por las que hubieron tantas violaciones de derechos humanos y crímenes fueron los mandos o jefes de los lugares a que fuimos llevados. Algunos de ellos decían que estaban allí castigados, pero no por eso demostraron nunca compasión con nosotros. Al contrario, ellos tenían la misma línea del gobierno y además querían ganar puntos para sus beneficios personales y demostrar que eran tan sádicos y criminales como sus superiores. Otros tenían problemas mentales o que eran alcohólicos, en fin, personas que no podían ocupar posiciones en las ciudades de mando por sus conductas de insubordinación. En su gran mayoría, personas sin ningún tipo de educación esencial. No podían mantener una conversación normal sobre ningún tema que no fuera el de la humillación. La palabra grotesca de la superioridad a su máximo nivel. A los distintos lugares que fui llevado solamente conocí a uno con el cual se podía tener una conversación razonable. Tenía, según me dijo, 2 o 3 años de estudio de leyes. Era primer capitán y jefe o segundo jefe de la policía de Santiago de Cuba, no recuerdo bien. Él me contó antes de castigarme por algo que ellos decían que yo había hecho, que un día llegó Raúl Castro al lugar que él despachaba. Él estaba en ese momento en compañía de una señora y Raúl le dijo: saca a esa prostituta de aquí. Ofendido, él trató de pegarle y eso le costó ser degradado y mandado a la UMAP. Su nombre era Marcelino Falcón, que por esos misterios de la vida es el único nombre completo que recuerdo de esos verdugos y sátrapas. Aunque siempre he padecido de olvidar nombres y direcciones, trato de mantener lo sucedido en la UMAP. Para el día que Cuba sea libre, y si llego a estar vivo, llevar a los tribunales a todos estos abusadores y violadores de los más elementales derechos humanos del hombre. Estaban también los comisarios políticos. Estos eran iguales o a veces peor que los jefes, pero tenían alguna educación o inclusión política y jugaban a veces al bueno y al malo. Su labor consistía en tratar de reintegrarnos a la sociedad, porque recuerden que nosotros éramos la lacra social, unos apestados, éramos lumpen, hijos de los explotadores y por ende hijos del imperialismo, etcétera y etcétera. Y ellos, la tiranía, quería que nosotros fuéramos útiles y formáramos parte nuevamente de esa sociedad comunista, cosa que no lograron, porque era que no pudieron doblegarnos, aun cuando en el discurso del comandante Casillas, jefe del ejército de la provincia de Camagüey, en la mañana antes de llevarnos a los distintos lugares que nos tenían preparados o destinados, Casillas nos advirtió que solo saldríamos con vida de esos campos de concentración si cumplíamos las órdenes de nuestros superiores y cumplíamos la meta que nos impusieran en los trabajos del campo y nos reeducáramos como era natural. Aún así, con todo el terror que nos implantaron, no nos vencieron. Después estaban los jefes de pelotones que jugaban entre sí quién era el más sádico y abusador con los hombres que tenía bajo su supervisión, ya que su principal interés era sacarnos el mayor rendimiento y para eso usaban cualquier método, los que le vinieran a la mente. No importaba, acuérdese, no importaban el medio, sino conseguir el fin. Una consigna muy importante de los comunistas. Podía contarles muchas cosas que me tocó ver en esos campos de concentración, al igual que mis hermanos que se encuentran aquí.
A lo último estaban los custodios, que eran jóvenes del servicio militar. En su gran mayoría, algunos nos ayudaban llevándonos las cartas al correo para nuestros familiares y en otras cosas que a ellos se les facilitara. Y otros estaban a la par de los más abusadores que pudieran existir en esos campos de concentración. Solo me queda decirle que Lumá fueron llevados los mejores jóvenes y personas de todas las edades de la sociedad cubana, en su gran mayoría, que su único delito fue decirle sí a Dios y no al comunismo, no reintegrarse ni integrarse a las organizaciones comunistas que existían, en negarse a estudiar con los textos comunistas que habían sido implantados en todos los centros educacionales, que no solo distorsionaban nuestra historia, sino también la historia universal. Yo, en lo personal, me siento muy orgulloso. No importa los sufrimientos y las torturas, tanto físicas como mentales, a las que fui sometido. Eso es secundario para mí, por haber tenido la oportunidad de haber estado junto a tantos hombres que hicieron un derroche de valor y compañerismo. En los momentos más difíciles, lo más principal, eran cubanos, cubanistas. Muchas gracias. Yo soy de Lomar también, pasé igual que cada vez que fui. Mira, y aquí tengo 8 machetazos y un trombolismo en esta pierna.